Hola, en este video te voy a compartir dónde puedes encontrar asistentes virtuales que puedan trabajar a distancia. Ok, si estás buscando personas que trabajen como asistentes virtuales, te quiero compartir esta plataforma Fiverr, donde puedes encontrar muchos freelance, muchos profesionales que dan servicios de asistente virtual que te pueden ayudar con las tareas de tu negocio de manera online, a distancia. Abajo te dejo el link para que visites esta plataforma, y lo genial de esta plataforma es que hay muchísimas personas que hablan español, que son latinos, hispanos, que te pueden ayudar con las tareas de tu negocio. Vas aquí al buscador y pones asistente virtual y ves que ya nos salen distintas sugerencias de los servicios que puedes encontrar en esta plataforma. Por ejemplo, asistente virtual Amazon, asistente virtual en general, también de eBay, asistente virtual de bienes raíces, asistente virtual personal, administrativo, asistente virtual de redes sociales. Vamos a poner este que es más general y ve, por ejemplo, todas estas personas hablan español. Ve que tienen las banderas, aquí puedes ver las banderas, y trabajan como asistente virtual para distintas tareas que necesites. Inclusive aquí pusimos asistente virtual en español, pero si ponemos en inglés al revés, virtual, y ves que el primer resultado nos lo pone en inglés, virtual assistant, ves que el número de personas que nos pueden ayudar con este servicio son 34,000. Ya son muchísimas personas que tienes a disposición para trabajos. Obviamente, como lo pusimos en inglés, aquí van a ver resultados de personas que hablan inglés, que son de países no hispanos. Pero entonces aquí también podemos en el filtrar, por ejemplo, en datos del vendedor. Y en datos del vendedor, aquí podemos seleccionar que hable español. Ponemos aplicar. Y ahora tenemos estos resultados de personas que hablan español, que nos pueden ayudar como un asistente virtual a distancia. Y ve que hay muchísimos servicios, por ejemplo, asistente virtual de Shopify, asistente virtual de Amazon. Ve que hay bastantes resultados. Y como te digo, aquí puedes ver también la bandera, nos enseña la ubicación de la persona. Ves que esta persona es de Venezuela, bueno, esta persona es de Italia, esta persona es de Perú. También aquí podemos en el mismo filtro de datos del vendedor filtrar por esta opción, el vendedor vive en. Hacemos clic acá y también podemos buscar nuestro país si quisiéramos, o podemos seleccionar países, por ejemplo, que sabemos: Argentina, Chile, Bolivia. Todos estos ya nos aseguramos que son personas que hablan español, que son también latinos, que son también hispanos, que a nivel cultural pues obviamente hay más similitud que si contratamos a una persona tal vez que viva en África, en Asia, en Europa, que sepa español pero tal vez no es su primer lengua. Entonces, bueno, puedes filtrar por aquí si quieres. Ve que ya filtré por estos, obviamente se disminuye porque cada vez está más específico el filtro, pero igual son 192 personas que trabajan como asistentes virtuales, son muchísimas personas que tienes opción. Y ya también puedes especificar, por ejemplo, si ocupadas de redes sociales. Ve que aquí ya sale una persona, pero obviamente lo mejor sería poner aquí, viste, por ejemplo, que salía de redes sociales, de tiendas. Otra forma de filtrar, ve aquí por ejemplo, por relevancia, los más vendidos o los más recientes. Los más vendidos evidentemente puede ser personas que tengan mejor calificación. Ve por ejemplo esta persona. Otra forma de filtrar es este número, es la cantidad de servicios que ha dado esta persona. 23 servicios. Esto en los últimos creo que son 6 meses, que es como lo va marcando. Y tiene una calificación de casi 5 estrellas. O sea, esta persona hace muy bien su trabajo porque le han dado una calificación o una reseña positiva. Esta persona ha hecho 62 trabajos y tiene una calificación perfecta. Inclusive esta tiene la insignia de que Fiverr lo recomienda. De lo que ponen, recomienda servicios que encantaron por su excelente trabajo y entrega. Entonces aquí podemos ir viendo, ve también esta persona 29 servicios y también una calificación perfecta. Y también podemos hacer clic adentro, digamos, de esta persona que vive en Colombia, ve que también tiene bastantes servicios, tiene una buena calificación. Y aquí ya podemos, bueno, aquí ponen varias imágenes. Aquí hacen como el resumen de las cosas que ofrecen como asistente virtual. Aquí lo puso en inglés.
Vamos a ver si tiene una opción en español. Sí, ella trabaja en inglés y en español, pero ayuda con todos los temas de gestionar información. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Ve, aquí dice acerca de este servicio. Y lo que nos ayuda es en soporte creativo, atención al cliente, asistente personal, gestión de proyectos, asistencia administrativa, gestión de redes sociales, también soporte, organización de documentos. Bueno, esta persona hace bastantes servicios como asistente virtual y ve las plataformas en las que trabaja. En Trello, WordPress, sabe de Photoshop, sabe de QuickBooks, Canva. Y aquí al lado podemos ver lo que son los paquetes. En Fiverr se acostumbra que las personas ofrezcan varios paquetes. Entonces por $5 puedes contratar a esta persona por 1 hora de soporte. Y a veces lo mejor es ver, por ejemplo, 2 horas de soporte, serían $10. Y el premium ve, por ejemplo, 7 horas, serían $35, que obviamente ahí va esto es una mejor opción. 7 horas es bastante tiempo y te puede ayudar con muchísimas cosas. También incluye entrega en 3 días del trabajo que asignes y 2 revisiones, muy importante. Podemos también pedir cambios, podemos pedir una revisión, ajustes al trabajo que esta persona hace, esta asistente virtual. Y también podemos ver aquí abajo las reseñas, lo que las personas que han puesto. Esta persona es profesional, muy resolutiva, gran servicio. Bueno, bastantes opciones. Bastante información tenemos para concluir si contratamos o no a esta persona, a esta profesional que da el servicio de asistente virtual. Yo te digo, si buscas un servicio más específico, por ejemplo Excel, y ve, por ejemplo, vamos a ver esta opción, ve esta profesional, esta asistente virtual, la gran cantidad de trabajos que ha hecho, con muy buena calificación. Vamos a ver, ve, y esta persona lo que ofrece es ingreso de datos, administración de correo electrónico, transcripciones, soporte de chat o texto, ayuda en redes sociales. Y ojo, que importante, cualquier otra actividad de oficina que puedas necesitarme y que me puedas explicar. También es muy interesante que habrá tareas que tal vez no ofrezca, pero también podemos contactar a la persona y preguntarle si puede hacer este tipo de trabajos. Esta persona trabaja en Excel, hojas de cálculo, en Google, documentos de Google. Lo genial de esta plataforma es que también ves aquí hay un botón de contactar. Uno hace clic aquí y uno le manda un mensaje a través de esta plataforma donde uno puede explicarle mejor el trabajo que uno necesita, inclusive hasta nos puede hacer un precio, negociar un precio, pero ya obviamente tenemos una persona que nos puede ayudar para trabajos específicos que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. De igual manera ve que hay un montón de personas que trabajan este tipo de servicios. Y como te digo, si pones en español, viste que salían varias opciones de, por ejemplo, asistente virtual, y le quitas aquí el personal. Esto me llama mucho la atención, que tantas opciones que ofrece, porque hay servicios específicos, muy especializados, como por ejemplo asistente virtual de bienes raíces. Este también parece interesante, donde nos ayuda obviamente a lo que es la gestión de información. Vamos a filtrarlo por español, aplicar. Inclusive también, que interesante, también hacen llamadas, que esto es un trabajo bastante tedioso de estar haciendo llamadas en frío. Esta persona lo hace por un monto bastante económico, que por ejemplo va a hacer 50 llamadas por teléfono. Y en el tema bienes raíces, pues obviamente este monto está bastante bajo. Si se logra vender una propiedad, pues obviamente la inversión es pequeñísima para hacer este tipo de trabajo de centro de atención telefónica y llamadas. Por ejemplo aquí, inclusive esto es un trabajo súper importante para cualquier empresa, bueno, para muchas empresas, las llamadas en frío. Y aquí tenemos a muchas personas que pueden, de 2000 personas, vamos a ver en español. En español en esta plataforma tenemos a 100 personas, más de 100 personas que nos pueden ayudar con llamadas en frío. Entonces aquí ya tenemos todo un ejército de trabajadores que nos pueden ayudar evidentemente con las tareas de asistente virtual, que nos quitan tiempo, que no son indispensables que nosotros mismos hagamos, y así podemos obviamente escalar nuestro esfuerzo, nuestro negocio, contratando a personas que hagan el trabajo, y nos podemos basar, como te digo, en lo que son las estrellas, en lo que es en la cantidad de trabajos que ha hecho,
Por eso esta plataforma Fiverr, la verdad es que es bastante útil para poder potenciar nuestro negocio. Aquí también puedes revisar otro tipo de opciones de servicio, por ejemplo el sector, el propósito. Bueno, aquí hay otras opciones, categoría también, ves el montón de categorías que hay. Estas tiendas de e-commerce también tenemos muchas opciones que nos pueden, o muchos profesionales que nos pueden ayudar con ese tipo de tareas. Y muy importante también el presupuesto, también podemos filtrar por presupuesto, tal vez no tengamos mucho y podemos igual buscar personas que den un servicio a partir de, digamos, de $10. A ver. Entonces ve por debajo de $10, estas personas nos pueden ayudar como asistente virtual en lo que necesitemos. Ya podríamos revisar lo que hacen estos profesionales y contactarlos. Como te digo, lo bueno es que uno puede contactar a estas personas directamente y consultarles si nos pueden ayudar con nuestra tarea que estamos buscando específica. Y lo genial también es que podemos pues, volver a contratar a esta persona, ya puede ser mensual inclusive, y ya tenemos pues un trabajador a distancia sin obviamente todos los trámites de emplear a una persona o agregar a una persona a planilla, que obviamente eso es un poco más complicado. Pero bueno, viste que un montón de opciones tienes de profesionales que tienes a disposición para potenciar tu negocio, para escalar tu negocio utilizando Fiverr, esta plataforma que ayuda muchísimo a lo que es delegar el trabajo de nuestro negocio. Y aquí tienes pues bastantes personas que te pueden ayudar como asistentes virtuales en tareas que no necesariamente tienes que hacerlas tú. Es mejor delegar y así poder aprovechar mejor el tiempo y tu capacidad para hacer crecer tu negocio. Abajo te dejo el link para que visites esta plataforma y contrates a tu asistente virtual. Y listo, hasta aquí este video. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Chao.